Buenas tardes, soy alumna del Colegio de Estudios Superiores y de Especialidades del Estado de Oaxaca, CCO Campus Juchitán, actualmente cursando la licenciatura en Enfermería. Mi equipo está integrado por Ferra Luis Juquila Fernanda, Gutiérrez Bristol Carlos Chesadac, Hernández Gómez Lisbeth, López Medrano Sheila, Orozco Santiago Yara Alelí, Palomo Barragán Frida Fernanda, Ventura Matus Carla Soledad y su servidora Reyes Girón Amalia Guadalupe. El día de hoy les traemos el tema de proteínas. Seguramente a cualquiera de ustedes les han dicho que las proteínas son vitales para el funcionamiento del ser vivo, y así es decir, todos los seres vivos somos un grupo extenso de células, las cuales en su interior cuentan con proteínas, las que hacen posible el funcionamiento y que la célula funcione a la perfección. Dentro de las proteínas existen los llamados aminoácidos. Existen más de 20 aminoácidos, los cuales se encargan de que la proteína lleve a cabo perfectamente su tarea. Existen dos tipos de proteínas, las cuales son estructurales y de actividad biológica. Las estructurales son las encargadas de mantener la estructura de la célula, y las de actividad biológica son las enzimas y los anticuerpos. Las enzimas, las cuales son las encargadas de metabolizar los alimentos, es decir, de comer y rescatar los nutrientes de los alimentos, y los anticuerpos, las cuales nos protegen de gérmenes, bacterias del exterior. Ambas cuentan con estructuras similares, como les decía, cada una cuenta con una estructura molecular distinta, es decir, las estructurales son las encargadas de mantener la estructura, entonces ellas se encargan de mantener la membrana firme. Las enzimas son las encargadas del metabolismo, encargadas de comer y rescatar nutrientes y desechar lo que no nos sirve. Y en los anticuerpos, que son encargados de protegernos y de salvarnos de diversas bacterias, enfermedades, gérmenes, etcétera, etcétera. Definición de la desnaturalización de las proteínas. Consiste en la pérdida de la estructura tridimensional por distintos factores ambientales, como son la temperatura, pH o ciertos agentes químicos. La pérdida de la estructura da como resultado la pérdida de la función biológica asociada a esta proteína, ya sea enzimática, transportadora, estructural, entre otras. La estructura de la proteína es altamente sensible a los cambios. La desestabilización de un solo puente de hidrógeno esencial puede desnaturalizar la proteína. ¿Cómo ocurre la desnaturalización de las proteínas? Bueno, lo que va a causar una desnaturalización de las proteínas es que va a alterar la función proteica de esta, o que pierde esa estructura, o sea, su función. Y pues bueno, el número y la naturaleza de los aminoácidos, junto con el orden con el que están unidos, determina lo que conocemos como su estructura primaria, ¿no? Bueno, una de las características de las proteínas es que los aminoácidos de esta cadena van a interaccionar, pues van a estar unidos unos con otros, y esto va a provocar que la proteína se doble y forme estructuras tridimensionales, ¿no? O sea, que estén juntitas, o sea, es una tira y están súper juntitas, ¿no? Y pues bueno, sin embargo, nosotros podemos romper estas interacciones, ¿no? Como haciendo que la proteína pierda su estructura y su función. Y pues bueno, al romper estas interacciones y hacer que la proteína pierda esa estructura tridimensional, es lo que conocemos como la desnaturalización de las proteínas. Nosotros destruimos esa estructura tridimensional y esa función, y pasa una vez que ocurre este proceso, las cadenas de las proteínas se pueden agrupar, ¿no? Se agrupan en forma de redes, lo que hace que sea más denso y adquiera un color opaco. Esto pasa igual cuando nosotros agregamos un tipo de energía, digamos un ejemplo, el calor, ¿no? Un ejemplo pues que les podría poner es cuando cocinamos un huevo, ¿no? O sea, ustedes ven que el huevo pues tiene su clara, ¿no? Y es algo líquida. Bueno, nosotros al aplicar esa energía, o sea, ese calor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos rompiendo esa estructura y esa función. Y esto va a hacer que esa estructura se rompa y se vuelvan a unir de nuevo, pero ya no como antes, sino como en redes. Y es lo que vamos a ver, que prácticamente pues la proteína, pues son puras tiritas unidas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues esta estructura
se rompe y forma redes, ¿no? Son redes así unidas, pero ya no tridimensionalmente como antes. Y pues bueno, igual otro ejemplo podría ser cuando añadimos un líquido distinto, ¿no? Como un ácido, un disolvente. Y pues esto igual va a hacer que su estructura, esas redes, pues se rompan, ¿no? Aunque este fenómeno puede ser a veces más rápido o a veces más lento. Los factores que provocan la desnaturalización de las proteínas. Cualquier factor que desestabilice los enlaces no covalentes encargados de mantener la estructura nativa de la proteína puede producir su desnaturalización. Entre los más importantes podemos mencionar el pH, la temperatura, sustancias químicas y agentes reductores. Bueno, el pH a valor muy extremo de pH, ya sea medio ácido o básico, la proteína puede perder su configuración tridimensional. Al exceso de iones de hidrógeno e hidroxilos en el medio desestabiliza las interacciones de las proteínas. Este cambio de protón-ion produce la desnaturalización por pH. Puede ser reversible en algunos casos e irreversible en otros. La temperatura. La desnaturalización térmica ocurre al aumento de la temperatura en organismos que viven en condiciones ambientales promedios. Las proteínas empiezan a desestabilizarse a temperaturas mayores a 40 grados centígrados. Claramente las proteínas de organismos termofílicos pueden soportar este rango de temperatura, ya que los termofílicos son aquellos que soportan las temperaturas mayores a 40 grados a 45 grados centígrados. Bueno, las sustancias químicas. Las sustancias químicas polares, como la urea, en altas concentraciones afectan los puentes de hidrógenos. Asimismo, las sustancias no polares pueden tener consecuencias similares. Los detergentes también pueden desestabilizar la estructura proteica. Sin embargo, no es un proceso agresivo y mayormente son reversibles. Temperatura de la desnaturalización de proteínas en la leche. Los tratamientos térmicos provocan esta desnaturalización de las proteínas. Producen un cambio en la estructura física de la proteína, pero no afecta la composición de aminoácidos, y quienes sí son afectados son las lactoglobulinas. Las micelas de caseína son estables hasta temperaturas de 140 grados, pero cuando se calienta por encima de los 100, puede existir la disminución de su pH, que es causada por la formación de ácidos orgánicos de la degradación de la lactosa. Otro cambio de las proteínas se produce cuando el calentamiento va por encima de los 60 grados, y ahí entra la desnaturalización de las proteínas del suero, las micelas de caseína que ya había mencionado, la conversión del calcio, el magnesio y el fosfato soluble. Un ejemplo es la pasteurización de la leche que realizan en las microempresas, que pueden ser a fuego directo o con vapor o a diferentes temperaturas para lograrlo. Las temperaturas que normalmente se utilizan son de 63 a 65 grados por un tiempo de hasta 30 minutos y de 72 grados de solo 15 a 20 segundos. Entonces, cuando la temperatura es elevada, aumenta la energía cinética de las moléculas, lo cual hace que se desprenda la envoltura acuosa de las proteínas. Es de importancia conocer el grado de la desnaturalización de las proteínas y cómo esto afecta en el rendimiento. ¿Qué pasa si se hierve la leche de más? Si se hierve en exceso, pierde parte de su valor nutritivo. La ebullición en la leche hervida debe ser a temperatura de 100 grados y solamente hasta 10 minutos. La nata que aparece al hervir no es grasa, es una proteína de la leche llamada lactoalbumina. Con el calor se separa de la leche y se cuaja. Tiene un poder nutritivo
a veces se utiliza como alimento para bebés o personas enfermas que no pueden ingerir otro tipo de proteínas. La estructura de desnaturalización de las proteínas. Bueno, el término de desnaturalización quiere decir que es la pérdida estructural de origen superior, secundaria, terciaria y cuaternaria, quedando una cadena polipeptídica reducida a un polímero estadístico sin ninguna estructura tridimensional fija. Cuando una proteína no ha sufrido ningún cambio en su interacción con el disolvente, se dice que presenta una estructura nativa. En una proteína cualquiera, la estructura nativa y la desnaturalizada tan solo tienen en común la estructura primaria, es decir, que tiene una secuencia de AA que la compone. Y bueno, los niveles de organización estructurales se desaparecen en la estructura desnaturalizada. La desnaturalización provoca diversos cambios en la proteína. Uno de esos es el cambios de las propiedades hidrodinámicas de la proteína, que provoca su aumento de viscosidad y la disminución del coeficiente de difusión. Otra sería una drástica disminución de su solubilidad, ya que sus residuos hidrofóbicos del interior salen a la superficie. Y la última sería la pérdida de las propiedades biológicas. Y bien, ahora les mostramos un pequeño experimento que llevamos a cabo, que básicamente constó en la desnaturalización de una proteína, específicamente hablando acerca de la leche. Para este experimento, los materiales que utilizamos fueron leche entera, vinagre, un limón y 2 vasos de vidrio. Y bien, para el proceso de este experimento, como primer paso, lo que debemos de hacer es vertir de manera igual a una cierta cantidad de leche a los 2 vasos. Y posteriormente le agregamos a uno de ellos una pequeña porción de vinagre y al otro vaso le agregamos el limón. Y de esta manera podemos esperar aproximadamente unos 10 o 5 minutos para ver su reacción. Y bueno, básicamente lo que observamos en el experimento fue la desnaturalización de la leche, ¿no? La proteína de la leche tiene por nombre caseína y se desnaturaliza cuando nosotros agregamos otras sustancias, como fue en este caso, que fue el limón, que el limón es un ácido cítrico, y el vinagre, que es un ácido acético. Estos son capaces de producir la desnaturalización de cualquier proteína. La desnaturalización provoca diversos efectos en las proteínas. Por ejemplo, existen cambios en sus propiedades hidrodinámicas, existe el aumento de la viscosidad, disminuye el coeficiente de difusión, hay una pérdida de propiedades biológicas, en fin. Bueno, hemos llegado al final de este video. Esperamos les haya sido de su agrado, al igual que el experimento. Gracias.